Hola, hola, gente linda del canal. ¿Cómo están hoy? Qué gusto tenerlos por aquí. Y estoy súper emocionada de estar nuevamente con ustedes para compartir un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las noticias de farándula, de esos chismecitos que nos encantan, y bueno, prepárense porque hoy vamos a desentrañar un bombazo que literalmente sacudió al mundo del espectáculo. Hoy específicamente vamos a hablar de una noticia que explotó el 10 de septiembre de 2025, una fecha que seguro muchos recordarán, la impactante noticia de Can Yaman y de Method Demir. Sí, como lo escuchan. Y no se preocupen, no les voy a hacer esperar más. Vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, rumores y, bueno, ya lo verán. Antes de empezar, y como siempre les recuerdo que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos al día con las noticias más candentes, las últimas tendencias y por supuesto los chismes más jugosos. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ya. Bueno, volviendo al tema principal. El 10 de septiembre de 2025, el mundo entero se paralizó cuando las noticias comenzaron a circular como pólvora, Can Yaman y de Method Demir. Juntos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué fue tan impactante? Para entender la magnitud de la noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordarán seguramente la exitosa serie turca Erkenci. Una serie que nos robó el corazón a todos. ¿Y quiénes eran los protagonistas principales? Exacto. Can Yaman y de Method Demir, quienes interpretaban a Candy Beat y Sanemaidin, respectivamente. Y la química entre ellos. ¡Ay, Dios mío! Era algo que traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban. Era innegable que había algo más que una simple amistad. Durante la emisión de la serie y después de su finalización, los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos se dispararon. La gente los shippeaba con locura, creían fervientemente en que eran pareja en la vida real. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos y comentarios de fans que soñaban con verlos juntos, dentro y fuera de la pantalla. La expectativa era enorme y la ilusión también. Y bueno, como suele suceder en estos casos, ellos se encargaron de alimentar un poco esa ilusión. Aparecían juntos en eventos, compartían fotos sugerentes en sus redes sociales. Era el sueño hecho realidad para muchos. Pero para decepción de muchos, la relación nunca se confirmó. Ellos siempre negaron cualquier romance, insistiendo en que solo eran buenos amigos, colegas de trabajo. Los meses pasaron y cada uno siguió su camino. Can Yaman con su éxito internacional y de Method Demir, también consolidando su carrera en la televisión turca. Las esperanzas de verlos juntos poco a poco se fueron desvaneciendo. La gente, aunque seguía adorando su trabajo en Erkenci, había asumido que lo suyo no pasaría de la ficción. Y ahí es donde entra en juego el 10 de septiembre de 2025. Ese día, las redes sociales enloquecieron. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se hicieron eco de la noticia, Can Yaman y de Method Demir habían sido vistos juntos. Y no solo eso. Según los rumores, que se basaban en fotos y vídeos filtrados, estaban tomados de la mano. Abrazados. Compartiendo gestos de cariño. Imagínense la conmoción. Después de años de especulaciones, de negaciones, de decepciones, la pareja soñada, al parecer, era una realidad. Las reacciones fueron inmediatas. Los fans eufóricos celebraban la noticia. Los comentarios, las felicitaciones y los mensajes de apoyo inundaron las redes sociales. Los medios de comunicación se volcaron a investigar, a buscar más detalles. La noticia se extendió como la pólvora. Las especulaciones sobre el motivo del encuentro, el futuro de la relación y la posible confirmación oficial se multiplicaron. ¿Estarían saliendo en secreto? ¿Se trataba de una estrategia de marketing? ¿O simplemente eran dos amigos disfrutando de un encuentro casual? Las respuestas tardaron en llegar. Inicialmente tanto Can Yaman como de Method Demir mantuvieron silencio. Sus representantes no hicieron declaraciones, dejando la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Pero la presión mediática era inmensa y la expectativa, mayor.
Finalmente y después de unos días de incertidumbre, llegó la confirmación. Y no fue a través de un comunicado oficial, ni de una entrevista exclusiva. Fue a través de las redes sociales. Can Yaman publicó una foto en su Instagram, en la que aparecía abrazado a Demet Özdemir, con un mensaje escueto pero revelador, siempre juntos. Demet, por su parte, compartió la misma foto, añadiendo un corazón. El mundo enloqueció una vez más. La confirmación oficial de su relación fue celebrada con fervor. La pareja al fin oficializaba lo que muchos sospechaban desde hace años. Pero, ¿qué había pasado? ¿Por qué habían tardado tanto en hacerlo oficial? ¿Qué había cambiado? Los rumores comenzaron a circular. Se decía que habían estado saliendo en secreto durante mucho tiempo, pero que por motivos profesionales, habían decidido mantener su relación en privado. Se especulaba sobre acuerdos contractuales, agendas complicadas y, por supuesto, la presión mediática. Otros rumores apuntaban a que la relación había surgido a raíz de un reencuentro casual, y que el flechazo había sido inmediato. Lo cierto es que en ese momento lo que importaba era que estaban juntos. Y eso era suficiente para los fans. A partir de ese momento, Can y Demet comenzaron a mostrarse más abiertamente. Asistían a eventos juntos, compartían fotos en sus redes sociales, e incluso concedieron algunas entrevistas en las que hablaron sobre su relación. Dijeron que habían encontrado el amor verdadero el uno en el otro, que se sentían muy felices y que estaban muy emocionados por el futuro. Pero como en toda historia, también hubo críticas. Algunos detractores acusaron a la pareja de buscar publicidad, de querer aprovecharse de la fama de Erkenci-Kuş. Otros cuestionaron la veracidad de la relación, alegando que se trataba de una estrategia para mantener su popularidad. A pesar de las críticas, Can Yaman y Demet Özdemir continuaron con su relación, demostrando que su amor era genuino y que estaban decididos a hacer frente a cualquier obstáculo. La pareja se convirtió en una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo, y sus seguidores celebraban cada paso que daban juntos. La noticia del 10 de septiembre de 2025, por lo tanto, no solo fue un bombazo informativo, sino también un triunfo del amor. Fue la confirmación de un romance que muchos soñaron durante años, y que finalmente se hizo realidad. Y sobre todo nos demostró que a veces, los cuentos de hadas sí existen, y que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Y bueno, hasta aquí nuestro recorrido por esta fascinante historia. ¿Qué les pareció? ¿Se quedaron tan sorprendidos como yo al enterarme? Es que realmente fue un notición. Ahora profundicemos un poco más en los detalles de esta historia que sin duda, marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo. Asterisco asterisco los cimientos de un romance, Erkenci-Kuş, y la química innegable asterisco asterisco. Como mencionamos al principio, todo comenzó con Erkenci-Kuş. Esta serie turca traducida como Pájaro Soñador, no solo conquistó a la audiencia turca, sino que también trascendió fronteras, llegando a países de todo el mundo. El éxito de la serie residía en su trama romántica, sus personajes entrañables y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. Can Yaman interpretando a Can Divit, un fotógrafo talentoso y carismático, y Demet Özdemir como Sanem Aydin, una joven soñadora y aspirante a escritora, formaron una pareja que cautivó a la audiencia desde el primer episodio. Sus miradas cómplices, sus gestos llenos de ternura, sus diálogos llenos de ingenio y, sobre todo, la tensión sexual que se respiraba en cada escena, generaron una conexión que traspasaba la pantalla. Los fanáticos rápidamente comenzaron a shippear a la pareja, es decir, a desear que su romance ficticio se hiciera realidad en la vida real. Las redes sociales se inundaron de montajes, vídeos, fotos y comentarios que expresaban el deseo de ver a Can y Demet juntos, como pareja, fuera de la pantalla. Esta conexión emocional del público con los personajes y por ende con los actores, fue un factor crucial en el impacto posterior de la noticia del 10 de septiembre de 2025. La gente no solo veía a Can y Demet como actores, sino como personas que, según ellos, estaban destinadas a estar juntas. Asterisco asterisco el juego del gato y el ratón, rumores, negaciones y la expectativa creciente asterisco asterisco. Durante la emisión de Erkenci-Kuş y después de su finalización, los rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se multiplicaron. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, comenzaron a especular sobre la naturaleza de su relación. La pareja, por su parte, se encargó de alimentar, sutilmente, esa expectativa.
Aparecían juntos en eventos, compartían fotos sugerentes en sus redes sociales y se dedicaban tiernos mensajes públicos. Estas acciones, aunque podrían interpretarse como simples muestras de amistad, generaban aún más ilusión en los fanáticos, quienes veían en cada gesto una posible confirmación de su romance. Sin embargo, tanto Khan como Demet siempre negaron cualquier relación amorosa. En entrevistas afirmaban que eran buenos amigos, colegas de trabajo, y que la química que se veía en pantalla era simplemente el resultado de su profesionalismo y talento actoral. Estas negaciones, aunque comprensibles en ese momento, solo incrementaron la expectativa y el deseo de los fanáticos de verlos juntos. La gente sentía que algo se estaba ocultando, que había una historia de amor que aún no se había revelado. *** El 10 de septiembre de 2025, el día que el mundo enloqueció. *** El 10 de septiembre de 2025, el mundo del espectáculo, y especialmente el de los fanáticos de las series turcas, se paralizó. La noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir habían sido vistos juntos, tomados de la mano y compartiendo gestos de cariño, corrió como la pólvora. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones. Los fanáticos celebraban la noticia con euforia, publicando mensajes de alegría, felicitaciones y apoyo. Los memes y los montajes inundaron las plataformas, con imágenes de la pareja y frases que expresaban la felicidad de los seguidores. Los medios de comunicación se volcaron a cubrir la noticia. Periódicos, revistas y programas de televisión turcos e internacionales publicaron artículos, entrevistas y análisis sobre la posible relación. Los expertos en farándula debatieron sobre la veracidad de la noticia, el futuro de la pareja y las posibles consecuencias para sus carreras. La magnitud del impacto de la noticia demostró la influencia de Erken Cikus y el poder del shipeo de los fanáticos. La gente había invertido emocionalmente en la relación de Can y Demet, y la noticia de su posible romance era la confirmación de un sueño hecho realidad. *** La confirmación oficial, siempre juntos, y el silencio roto. *** Después de días de especulaciones y rumores, llegó la esperada confirmación. Can Yaman, a través de su cuenta de Instagram, publicó una foto en la que aparecía abrazado a Demet Özdemir, con el mensaje, siempre juntos. Demet, por su parte, compartió la misma foto, añadiendo un corazón. Esta publicación, simple pero contundente, fue la confirmación oficial de la relación. El mundo enloqueció una vez más. Los fanáticos celebraron la noticia con aún más entusiasmo, y los medios de comunicación se volcaron a analizar cada detalle de la publicación. La pareja finalmente había oficializado lo que muchos sospechaban desde hace años. ¿Pero por qué habían tardado tanto en hacerlo oficial? ¿Qué había cambiado? *** Las teorías y las especulaciones, ¿qué había detrás de la confirmación? *** Después de la confirmación, los rumores y las especulaciones sobre el motivo del retraso en la oficialización de la relación se multiplicaron. Se barajaron diversas teorías, algunas más creíbles que otras. Una de las teorías más comunes era que la pareja había estado saliendo en secreto durante mucho tiempo, pero que por motivos profesionales, habían decidido mantener su relación en privado. Se especulaba sobre acuerdos contractuales, agendas complicadas y, sobre todo, la presión mediática. La industria del entretenimiento a menudo exige a las celebridades mantener su vida personal en privado, especialmente al inicio de una relación, para evitar distracciones y controversias. Otra teoría sugería que la relación había surgido a raíz de un reencuentro casual, y que el flechazo había sido inmediato. Esta teoría, más romántica, postulaba que la pareja había estado separada durante un tiempo, y que en el reencuentro, la chispa del amor había resurgido con más fuerza que nunca. También se especuló sobre la posibilidad de que la pareja hubiera estado esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, para evitar el acoso mediático y proteger su privacidad. *** La vida después de la confirmación, amor, críticas y un futuro incierto. *** Después de la confirmación oficial, Can Yaman y Demet Özdemir comenzaron a mostrarse más abiertamente como pareja. Asistían a eventos juntos, compartían fotos en sus redes sociales y concedieron algunas entrevistas en las que hablaron sobre su relación. En estas entrevistas, la pareja expresó su felicidad, su amor y su emoción por el futuro. Afirmaron que habían encontrado el amor verdadero el uno en el otro, y que estaban decididos a hacer frente a cualquier obstáculo. Sin embargo, como en toda historia de amor, también hubo críticas.
Algunos detractores acusaron a la pareja de buscar publicidad, de querer aprovecharse de la fama de Erkéntzicus. Otros cuestionaron la veracidad de la relación, alegando que se trataba de una estrategia para mantener su popularidad. A pesar de las críticas, Can Yaman y Demet Özdemir continuaron con su relación, demostrando que su amor era genuino y que estaban decididos a hacer frente a cualquier obstáculo. La pareja se convirtió en una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo, y sus seguidores celebraban cada paso que daban juntos. El futuro de la relación, sin embargo, es incierto. La industria del entretenimiento es volátil, y las relaciones entre celebridades a menudo están sometidas a una gran presión. Sin embargo, el amor entre Can Yaman y Demet Özdemir parece ser fuerte y genuino, y sus seguidores esperan con ansias el día en que puedan anunciar el siguiente paso en su historia de amor. *** El legado de Can Yaman y Demet Özdemir, un cuento de hadas moderno ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, sin duda ha dejado un legado en el mundo del espectáculo. Su romance, que comenzó en la ficción, se convirtió en una realidad que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su historia nos demuestra que a veces, los cuentos de hadas sí existen, y que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Nos recuerda que la esperanza y la ilusión son sentimientos poderosos, y que a veces, los sueños se hacen realidad. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir también nos enseña sobre la importancia de la privacidad, la presión mediática y el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. Nos muestra cómo los fanáticos pueden influir en la vida de sus ídolos, y cómo el amor y el apoyo de los seguidores pueden ser un gran motor en momentos difíciles. En resumen, la noticia del 10 de septiembre de 2025 no solo fue un bombazo informativo, sino también un triunfo del amor. Fue la confirmación de un romance que muchos soñaron durante años, y que finalmente se hizo realidad. Y sobre todo nos demostró que a veces, los cuentos de hadas sí existen, y que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis exhaustivo de esta fascinante historia. ¿Qué les pareció? ¿Se quedaron tan sorprendidos como yo al enterarme? Es que realmente fue un notición. En resumen, el 10 de septiembre de 2025 fue una fecha marcada en el calendario de los amantes de las series turcas. La confirmación de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, protagonistas de Erkéntzicus, sacudió al mundo del espectáculo y se convirtió en una de las noticias más comentadas del año. El anuncio oficial de la pareja, después de años de rumores y especulaciones, fue celebrado con fervor por sus fans, y demostró que el amor verdadero puede trascender la ficción. Espero que este vídeo les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que su amor es verdadero? ¿Qué esperan de su futuro? ¿Creen que deberían casarse? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ya saben, aquí siempre les traemos lo último en noticias de farándula, tendencias y chismes jugosos. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y recuerden, manténganse siempre al tanto de las noticias más candentes. Chao, chao.